Bienvenidos al podcast Candela con Enrique Encinosa. Yo soy Enrique Encinosa, no sé qué te deba dinero. Pero bueno, como ustedes saben, ya este es el cuarto o el quinto de los podcasts y vamos a tener hoy como invitado especial a un compañero, amigo, camarada, escritor, poeta, activista político, candidato político en Hialeah, Fernando Godo. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí contigo. Acuérdate que estuvimos muchos años juntos los martes haciendo el programa El Mundo al Día en La Poderosa, todos los martes, así que desde 2015 estuvimos juntos y fueron varios años. 5. O creo que más. Después de la pandemia tú estuviste, ¿no? No, bueno, sí. Sí, no, estuvo después de la pandemia. Y después de la pandemia lo hacíamos por teléfono. Sí, yo hice hasta 22. Sí, cómo no, entonces fueron 7 años. Por teléfono lo hacíamos, sí. Bueno, pues primero que nada, bienvenido. ¿Cómo ves la elección? ¿Y cómo viste el debate entre Vance y el otro tipo, el sargento mayor? Bueno, breve debate. Si quieres nos extendemos, pero el debate es de que puede tener un demócrata y un republicano en estos momentos. O sea, un demócrata se va a poner a defender lo indefendible y de hecho lo hacen. Lo hacen. A mí me sorprende que los demócratas te defienden lo que pasa en la frontera. Te dicen que es culpa de Trump porque no pasaron una ley que no iba a tener ningún tipo de impacto. Eran 7,000 personas todos los días, sin contar niños, antes de cerrar la frontera. No solamente te dicen que es culpa de Trump, te dicen que lo que ha pasado está bien y que Biden ha hecho un muy buen trabajo. Son 10,000 y 11,000 o 14,000 personas diarias. Hay números conservadores con eso entrando. No se sabe cuánta gente. Pero te lo 10 millones, 11 millones. No se sabe. No. Ahí se estima que pueden haber hasta 25 millones de personas en este país en los últimos 4 años. No se sabe. Eso es un poco exagerado. Puede ser, pero de todas maneras, 20 millones es excesivo. Varios millones. Bueno, ellos reconocen 8 millones de encuentros. Y se dice que por cada un encuentro mínimo hay otro que pasa. Por ahí serían unos 15. Pero en realidad lo que ustedes dicen, no, eso no se sabe. Hay gente que dice que son 25. Es como... Exacto. Pero igual le justifican eso y te dicen también que vayan a controlar la inflación, que la economía está muy bien. Todo este tipo de cosas y es lo que se vio en el debate. O sea, están tratando de echarle la culpa a la inflación al COVID. ¿Ok? Pero en realidad la inflación comienza con Biden el día que Biden llega a la oficina y empieza a cancelar el Keystone Pipeline y todo lo que estaba haciendo Trump. Aprueban el Russian Pipeline que Trump había paralizado. Eliminan el Keystone que ya estaba en camino y hubiera sido terminado ya hubiera estado produciendo. Okay. Y ponen una serie de regulaciones que impactan la producción de petróleo dentro de los Estados Unidos y le abren las manos, le abren la fuente a Irán para poder empezar a producir petróleo y a venderlo una vez más. Y mira dónde estamos 4 años después. Con 2 guerras andando, una extendiéndose porque la de Medio Oriente, y podemos hablar un poquitico de eso, no parece que va a parar en ningún momento dado. Mira, a mí me preguntaste de la elección. De la elección me preocupa una cosa, te voy a decir cuál es. Si esto fuera los Estados Unidos normalmente hace unos años y no tanto, esta era la elección más fácil de ganar del mundo para cualquier candidato. Porque ustedes saben perfectamente bien que cuando viene un presidente y pasa algo, todo el mundo le echa la culpa a él. Cuando el presidente gana, normalmente en medio término, ¿qué pasa? Muchas veces lo castigan y ganan el Congreso y el Senado, el partido contrario. Porque la gente actúa así, o sea, la gente le echa la culpa al que está ahí. Entonces, mirando lo que ha pasado aquí en estos 4 años, y si tú comparas, por ejemplo, la época de Carter, que no ganó la reelección, no hay manera de que un demócrata gane la elección, no existe. Porque las personas, los demócratas fanáticos votan por su partido, yo entiendo esa parte. Pero los independientes, que son la mayoría,
no van a votar por el Partido Demócrata. Para cualquier político que quisiera ir a una elección como esta, ahora, ¿qué es lo que yo veo distinto? Este no es el país que había antes. Y te voy a decir por qué. Se ha masivamente el voto por correo. Y eso ha cambiado las elecciones de una forma que siempre las personas quedan inconformes por quienes en realidad están votando por correo. Si son personas que viven ahí, si no viven, todo eso. Legítimamente se supone que solo los militares, o sea, fue como se hizo originalmente. Claro. Cuando mi hijo estaba en Irak, él podía votar desde Irak. Pero la palabra que vale era voto ausente. Yeah. Tú estabas ausente. Y esa era la razón. Exacto, tú estás ausente de la ciudad, del estado. A lo mejor estás trabajando en otro estado, pero tienes que justificar de la región. Pero voto por correo no es eso. Voto por correo es que todo el mundo vote por correo porque sencillamente no quiere ir ahí al... Bombado. Ajá. Bueno, pero también hay que también mirar que hay personas mayores. Por ejemplo, mi suegra votó en todas las elecciones, ella no está en condiciones en ningún lado. Ya. Pero ¿cuántos casos son de eso? Hay personas que no votan porque no quieren. O sea, esos casos que tú hablas son infinitamente menores de las personas que están votando por correo porque sencillamente mandan la boleta por correo. Exacto. Bueno, sí, muchas personas no quieren ir a ningún lado o dicen que no tienen tiempo por el trabajo, por etcétera. Y ahí es donde fraude. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba mirando ahora. Otra cosa, fíjate por qué el país ha cambiado. Cuando reeligieron a Reagan, ¿cuántos estados ganó? La gente votaba normalmente. Reagan ganó 49. No había, Minnesota fue el único que perdió. no había Minnesota. maquinarias políticas. O sea, la gente votaba. Si el republicano lo hizo bien, bueno, pues vota por ese. Eso no es así ahora. En el 2020, por ejemplo, Biden, que no hizo ni campaña, no vamos a poner que hay personas que consideran que ganó Trump la elección. No, quita eso. Hay una serie de estados aquí que no importa lo que haga el presidente, Van a votar por el demócrata. que no hay manera de que lo gane un republicano. No existe. Entonces, ahí hay, no, y muchos más, Maryland, Vermont, todos estos aquí, New Jersey, y eso es como... Vermont es como alguien dijo, no me acuerdo que fue un político, lo llamó hace años, la primera república socialista de Vermont. De los izquierdistas que son. No, y bajo la presidencia de Bernie Sanders. Entonces, a ver, la pregunta que yo hago es cómo es posible que si un país funciona desastrosamente, pase lo que pase, esos estados lo gana ese partido. No importa lo que haga el partido, y estamos poniendo el ejemplo. Es una buena pregunta. ¿Me entiendes? Entonces, que no pasaba en época de Reagan. Reagan era un republicano, todos esos estados votaron por él. Y votaron por él porque sencillamente cuando se le presentó el demócrata al lado y vieron lo que había hecho Reagan en los 4 años, pues lógicamente votaron por él. Ese país ya no existe. Y son maquinarias que hay ahí. Entonces, al haber esa maquinaria ahí, yo estuve sacando y se ha publicado que ellos controlan ya entre 200 y 209 votos electorales, que pase lo que pase en la elección, ya esos votos los tiene Kamala Harris. Y Trump va a tener que salir a discutirlos demás. O sea, le pone la elección a cualquier republicano, se la pone cuesta arriba. Es cierto que los estados que faltan mayoritariamente son republicanos, pero no todos. Entonces, por eso es que se habla ahora de los 7 estados sur, que son los estados donde se va a decidir la elección, que es lo mismo que donde se decidió en el 2020. Porque ya hay una serie de estados demócratas, estos los ganan los republicanos y están estos en medio. Y por eso es que te digo que el país, mientras esté así, está mal. Porque yo creo que el país, la gente, cuando vota, define lo que está haciendo el político. Y ahora las maquinarias no permiten eso. No, y ha habido mucha mentira y mucho... Fíjate que en el debate de Vance y... ¿Cómo se llama el otro? Walz. En el debate de ellos, no se suponía que los moderadores hicieran lo que llaman fact-checking. Correcto. ¿Okay? Habían dicho que no lo iban a Se hacer. lo hicieron a Vance. Sí, señor. Cuando Walz dijo 40 cosas como que la ley 2025 y... Pues, que eso es un cuento. Sí, pero lo tiró, pero ninguno de los moderadores le dijo, oye,
Trump ha dicho que ni siquiera ha leído la ley. Bueno, tú mencionaste los moderadores y obviamente vamos a ver qué es lo que tú opinas, pero para mí me cayeron las dos súper pesadas. Aparte, vaya, completamente lo que le decimos en inglés obnoxious. Es que hoy en día es muy difícil que tú vayas a un debate en cualquiera de estos medios de comunicación que hay aquí, que están controlados por la izquierda y los demócratas, y es extremadamente difícil que tú te encuentres un moderador imparcial con un republicano. Eso no existe. El moderador, cuando tú vas a un debate, eso es como ir con, bueno, a ti que te encanta el boxeo, es como que tú vayas a boxear con el contrario tuyo y con el árbitro. Que tú sabes que el árbitro en el boxeo puede influir bastante. El hermano de tu oponente. Exactamente, porque a lo mejor tú le estás metiendo un rally que lo tienes contra la suerte, el tipo para un momento ahí, bueno, levanta la cabeza, que está mal. Y eso es lo que pasa con los moderadores de estos debates. O sea, a Trump se lo hicieron también. Te cuestionan, te dicen cosas, pero al demócrata no. Y entonces las personas tienen que darse cuenta de eso. Pero ¿qué pasa? Esos medios, como son de ese tipo de gente, las personas que lo ven, bueno, muchas veces están de acuerdo con eso. Los que no van a estar de acuerdo son los republicanos. Pero a mí me llamó la atención que ha habido crítica de los dos lados. Te estoy hablando de otras emisoras liberales y todo, de la forma que se comportan estos moderadores. Hubieron, con lo de Trump, hubo crítica. Pero acuérdate que CBS, ABC, NBC, hay celos entre ellos. Pero bueno que lo hay. Eso no es malo que lo haya. Divide y conquistará. ¿No es verdad? Sí, tienen competencia, pero al final el mensaje ideológico que dan. Sí, el mensaje ideológico es el mismo. En eso están juntos. Y sí, hablando de eso, ¿por qué no hay grandes cadenas de derecha o republicanas? O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué aparece el dinero para un lado, para el otro no? Y ahí no me digan que no es millonario del otro lado, porque hay muchos también. ¿No? Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no hay un canal hispano, por ejemplo? Ahora que los hispanos tienen tanta influencia, que hay tantos votantes, millones de votantes, ¿por qué tú no haces un canal hispano que sea la contraparte de Univisión o de Telemundo, por ejemplo? Y no lo hay. No lo hay. Definitivamente no lo hay, no necesita. Ahora, los 7 estados swing que estábamos hablando, hay noticias muy preocupantes, porque por lo menos para mí, que yo te digo, bueno, yo digo, normalmente la elección la gana Trump, normalmente. Ahora, ¿por qué yo digo que no estamos en un país normal? Bueno, hay reportes de que hay como 500,000 de votantes en esos estados, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, sobre todo, incluso Georgia, en el condado de Fulton, que no se sabe realmente si son o no son. Si son o no son ciudadanos. Ok, y te estoy hablando de 500,000. Y esas elecciones en esos estados se han decidido entre 10,000 votos, fíjate, hasta números tan bajos como 10,000 y 11,000, como pasó en Arizona. No, ni menos. O sea, déjame decirte, mira, en New Jersey ha habido veces que se ha decidido por 3,000 votos. No, exacto, anteriormente, pero por lo menos las del 20, de 10,000 a 40,000 votos varios estados. Y si hay 500,000 de ese tipo de votantes que se les va a mandar boletas por correo, entonces ¿cómo empiezan a ganar los Estados Unidos? Yo estuve leyendo un informe que le habían presentado eso al Comité Nacional Republicano, y ellos dijeron que eso no lo iban a tomar muy en serio porque eran cosas que no estaban comprobadas, y que ellos tenían la estrategia de inundar el voto por correo y votar más que los demócratas. Mira, a mí me parece que eso es un poco infantil, te voy a decir por qué. Si yo voto en persona y tú me dices a mí que voto por correo, es el mismo voto. Yo con eso tú como partido no vas a ganar más votos. Yo creo que lo que tenía que haberse hecho una campaña aquí hace 4 años, después que pasó lo del 2020, que tantos problemas hubo, era para atacar bastante el voto por correo. O sea, que el voto por correo tú tendrías que justificar muy bien porque tú vas a votar por correo y el resto de la persona que vote sería más sano, me parece. No, de acuerdo, pero es que aquí los demócratas han estado hasta discutiendo que era Jim Crow,
tener y pedir licencia, pedir ID para votar. Ok, pero Jim Crow, eso, si tú le dices eso a un negro, lo estás ofendiendo. No, ¿Cómo 100%. tú le vas a decir a una persona que tú no tienes la suficiente inteligencia para tener un ID o la suficiente capacidad o solvencia, lo que tú quieras, es un insulto, sin Porque, embargo? oye, tú vas a comprar cigarro, ¿okay?, a Walgreens y tienes que enseñar tu licencia. Tú vas a comprar bebida en un liquor store y si no tienes 21 años tienes que enseñar la licencia. Tú quieres saber cuál es la hipocresía en Georgia. Acuérdate que mi hijo vive en Georgia. Esto ha cambiado un poco porque las últimas veces que yo estuve no me lo han pedido. Pero en Georgia fue donde dijeron que para votar necesitaban una licencia y los Atlanta Braves dijeron que no iban a tener. ¿Te acuerdas que la pelota formó un tremendo lío y todo lo demás? Tú ibas a Georgia y entrabas en un bar, mira la edad que yo tengo. Okay, yo no busco que tengo 18 años, quisiera ir un día de fiesta. Y te piden ID para tomarte una cerveza. Si no les enseñas el ID, no te dan la cerveza. A ver, dime, ¿eso trajo algún tipo de problema antemano? Ninguno. No, hay un meme por ahí que está en las redes, que es un tipo que va a sacar una licencia para pescar. Y le dicen, no, enséñame una identificación con fotos. Y yo, pero lo que quiero es pescar. Y dice, no, usted no se piense que esto es como las elecciones. Aquí hay que enseñar un ID. No se piense que esto es como la elección presidencial. Entonces, el punto de eso, lo que estábamos hablando, en Atlanta, en Georgia, por ejemplo, se dice, los demócratas dicen que es racismo pedirle una identificación a una persona para votar. Oye, Ese es el criterio que hay. ¿Dónde está el racismo? Bueno, y específicamente se refieren a las personas de raza negra. Entonces, a mí lo que me Tú le sorprende, estás pidiendo a los negros, a los blancos, a los chinos le está pidiendo y a los indios que llegan ahí, tú le dices, tú eres un seminole, enséñame tu licencia. no hay racismo en No ninguna hay parte. racismo, estás parejo con todo el mundo. Pero lo que decía Manny, ellos hablan de Jim Crow. Cuando tú hablas aquí de Jim Crow, tú no te estás refiriendo a los indios. no, exacto. Específicamente a los negros que los limitaron. Los limitaron de una forma. Okay, y quieren usar esa. Es lo que tú dices, es un insulto a la memoria de esa gente que realmente pasaron esos racismos. Pero ahí es donde voy. ¿Cómo es que los negros no se ofenden con eso? Ahí en esos lugares. Porque el Partido Demócrata lo dice abiertamente. No, porque eso ustedes lo que no quieren es que la gente vote. Porque eso limita. Entonces, porque vas a votar, entonces tienes que enseñar el ID y eso limita. Porque entonces el que enseña el ID vota y el otro no puede votar. Entonces, pero se están refiriendo directamente a los negros. ¿Y cómo que no hay una campaña entre las personas de raza negra en esos lugares para decir, coño, esta gente nos están ofendiendo? Bueno, nos están diciendo imbéciles, estúpidos, cualquier cosa por ir para allá. Y los números de Trump con la raza negra Han subido bastante, especialmente con los hombres. Han subido sorprendentemente un poco. A ver, sorprendentemente no, han subido porque no hay ninguna sorpresa, no me expresé bien. Lo que es sorprendente es que sigan las personas de raza negra votando por el Partido Demócrata, con todo el historial que tiene el Partido Demócrata en todos esos lugares que hay. porque lo desconocen. Sí, pero hay personas vivas ahí de edad que sí vivieron eso. Y esos que están vivos, vamos a suponer que tengan 70 años, sus abuelos la pasaron peor y se lo contaron a ellos también. Y no ha habido un trabajo en ese sentido para, como he dicho yo, el día que los negros se enteren de lo que hicieron los demócratas en el sur de los Estados Unidos, en este país, no hay un negro que va a votar más por un demócrata, más nunca. Y así mismo debería ser. Bueno, históricamente, después de la guerra civil, los negros americanos eran republicanos. Es más, hasta los años 40, todos los políticos negros que fueron al Congreso a nivel estatal o federal eran negros republicanos. En la historia está. El primer senador negro aquí se llamó Irán Rebels y lo eligieron en 1870, fíjate. 5 años después de la guerra civil. 5 años después de la guerra y 2 años después, porque la guerra se acabó en el 65, pero los negros no pudieron votar hasta el 68, que se hizo la enmienda.
ya 2 años después había un senador. Y antes que se acabara el siglo, eligieron, yo ahora el número no lo tengo exacto, si es 11 o 13 congresistas negros en el sur, y todos eran republicanos. Martin Luther King, que ha sido el ícono más grande de los derechos civiles en la historia de Estados Unidos, era republicano. Y la familia de él ahora apoya a Trump. Pero fíjate, ¿por qué Martin Luther King podía pensar de esa manera? Martin Luther King venía a los años ya 50, porque la ley de derechos civiles fue el 64, pero él nació en los 30. Y ya en la década antes él estaba en esa lucha. En el sur de los Estados Unidos no había un gobernador republicano. El Partido Republicano no existía prácticamente, era ausente. Iban a las elecciones y perdían 69 por 20 y pico %. Era el de, a ver, te lo voy a poner con números. Después que se acaba la guerra en el 1865, el ejército se queda ocupando el norte hasta el 1877. De ahí para allá, históricamente lo pueden ver, búsquenlo en Wikipedia. Tú buscas cualquier estado, Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, todos esos que están ahí, ahora se me van, son varios. No hay un gobernador en 90 años, de 1880 hasta la ley de derechos civiles. No hay un gobernador republicano en ninguno de esos estados. Tú entras Carolina del Sur, lo puedes buscar en Wikipedia, que dice muchas mentiras, pero ahí te pone los gobernadores, ¿no? Y pone gobernador demócrata en 1960. Gobernador en 1960, lo pone en Carolina del Sur. Y entonces después Wikipedia te da la opción de buscar anteriormente, ahí mismo haces un clic y vas para atrás y para atrás. Y la lista es todo demócrata. Todos son demócratas. Florida era otro estado. Florida no hubo gobernadores republicanos hasta después de eso. Ya te digo, los estados Alabama, aquí en el sur de la Florida, en los años 60, cuando yo llegué aquí, el Partido Republicano no existía. Claro, no. Habían 4 cubanos, creo, en el Partido Republicano. No existía. Era uno de ellos. No existía porque era lo mismo en el resto de los estados. La Florida está en el sur. Y tú salías de la Florida, llegabas a Georgia y cogías aquí a la izquierda y te ibas para Alabama, Mississippi, Luisiana, y era la misma cosa. Todos esos estados eran controlados por demócratas porque ahí estaban las leyes de segregación Jim Crow. No, y te dicen que los republicanos son racistas. El Ku Klux Klan fue formado por los demócratas. Que incluso participaron con uniformes en la Convención Demócrata de los 1920. Ajá. ¿Okay? Se aparecieron ahí todos vestidos de blanco con sus capuchones. Pero el Ku Klux Klan fue creado por Nathan Bedford Forrest, que era un general confederado que sobrevivió a la guerra civil. Y era un demócrata sureño. Y toda la base del Ku Klux Klan, por años, me imagino, que yo no sé ahora, pero por años, eran demócratas. No, era el sur. Esos fueron los que inconformes. Biden habló, ¿cómo se llamaba este hombre que murió? Que Biden habló en su... Robert Byrd. Robert Byrd, exactamente. Robert Byrd era un wizard de Ku Klux Klan. Era así, es lo que... Era un líder reclutador. Murió con 93 años. Murió en el Senado porque esa gente cogen y no sueltan. Y Obama dijo que era un gran hombre. O sea, es que yo te digo, tú ves cómo son las cosas. Y Biden dijo que ese era uno de sus mentores. Y Hillary dijo que era como su padre. Y acuérdense lo que dijo Biden cuando vino el problema del escudo, eso, que no iba a volver esto ¿cómo se llama? Una ungle racial. Eso fue cuando empezaron los autobuses a llevar negros a escuelas blancas y Biden en aquel momento hay videos de él donde dicen: yo no quiero que mi barrio se convierta en una jungla. Biden es racista. Sí, siempre lo fue. Pero es que a Biden lo pintaron diferente durante el 2020, vamos a hablar claro, lo dejaron metido. Y esto es algo 2020 y mucho antes. Que quisiera hablar con Fernando también, porque lo están haciendo con ella también. Pero el problema es que ahora no tienen la excusa del COVID. A Biden, que ya no estaba bien de la mente, con el lío del COVID lo mantuvieron escondido.
escondido con el lío del COVID. Que fue buena estrategia. Y ella, bueno, fue una estrategia excelente porque no tenía que confrontarse con la prensa, cuyo la prensa tiende a presionarte. Y es lo que están haciendo ahora con Lo están Walsh haciendo con y ella. con Harris. Sí, pero con Harris están haciendo lo mismo que hacía Fidel Castro en Cuba. Cuando al principio que Fidel Castro llegó a Cuba en 59, esos primeros años, la gente iba a ver los discursos de Fidel, la gente iba a la plaza, pues no sabían. Ya después, cuando empezaron a pasar los años, que ya eso ya no caminaba, vino lo de coger los buses, autobuses grandes, ir a las escuelas y sacar... No, pero eso no fue, déjame decirte, yo me fui de Cuba en el 61. Ya lo viste. Y en el 61, un día me agarraron a mí y a todo el resto de mi escuela, los montaron en guagua y nos llevaron a Colombia a Claro. escuchar a Fidel. No, existía... pero te digo, todavía en esa época la gente iba, ya después no iban. Entonces los centros de trabajo. Kamala Harris está haciendo rallies aquí y están haciendo la misma cosa. Es el método que tienen Porque para están engañar a la tratando de gente. proyectar que ella tiene más popularidad de la que tiene. Esa mujer no hubiera ganado mira, un argumento que yo hago, que la última primaria válida que tuvo el Partido Demócrata fue en el 2008. Cuando salió Barack Obama y no Hillary Clinton. Ya en 16 manipularon la cosa para que ganara Clinton y en el 20 tuvieron que manipularla porque no había una garantía que iban a llegar a la ¿cómo se llama? A la convención con un ganador. Y pensaban que Bernie Sanders iba a tener y entonces manipularon la cosa y se la dieron a Biden. Las dos veces con Bernie Sanders lo hicieron. Lo cual no es constitucional. Lo cual no es Claro que no lo las es. reglas del juego. Mira, tú hablaste de Kamala Harris. Yo en el 21, yo también hago programas esto en YouTube. Y en el 21 para esto no había que ir a la escuela. Yo creo que todavía estaba contigo en los programas, porque te hicimos hasta el 22. Y allí hablábamos, tú y yo hablábamos, de que no creíamos que Biden llegara a 24. ¿De acuerdo? Yo pensé que Biden se ponchaba en los primeros 2 años. Exacto. De verdad, y me equivoqué. No, nos equivocamos hasta cierto punto, porque en realidad lo han mantenido ahí. ¿Tú sabes? Exacto. ¿Has visto la cantidad de papelazos que ha hecho? Sí, las oraciones que no terminan, las caídas que se ha dado. Pero O sea, yo pensé que se eso le iba ve a en la ser vista, más caballero. rápido. nosotros pensábamos. Ahora, yo siempre dije que no iba a ir a 24 de candidato. Y dije también, yo dije 3 cosas, me equivoqué en la última. Y la segunda también que dije fue que ellos no iban a permitir que hubiera primaria. Que ellos iban a aparentar tener a Biden ahí y después coger a dedo, que fue lo que hicieron. En esas dos acerté. ¿Dónde me equivoqué? Yo nunca pensé que fuera Kamala Harris. Pero tú sabes por qué fue Kamala Harris. Porque cuando Biden dice me voy, hay $200 millones en caja que están bajo Harris-Biden. Claro. Y la única manera que se podía utilizar ese dinero en anuncios políticos era si Biden se va, Harris hereda. Y por eso se lo dieron a... Sí, o perdían el dinero o buscaban a otro. pero oye, $200 millones en anuncios no es fácil de perder. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, ya ellos habían empezado una campaña, que tenían más o menos, Biden era el candidato y recogieron el dinero. Pero yo siempre pensé que ellos lo iban a escoger a dedo y pensaba más en, por ejemplo, en un tipo más de centro, que podía ser John Manchin, el senador. Pero es que el partido en sí ya no es centrista. No lo es Claro que radical no, completamente. claro. Pero eso es lo que me preocupa a mí de la convención. Mira, cuando tú vas a una convención, la convención demócrata, y los republicanos lo hacen también, tú tratas de acercarte un poco al centro, porque tú tratas de coger el voto de esa gente que está más o menos en el medio que tú. Entonces tú aparentas que tu agenda, que tú la tienes de este lado, suavizar un poco, y después cuando tú ganas, bueno, tú haces lo que tú ibas a hacer, pero te vas un poco al centro para ver si coges votantes. Trump lo ha hecho. Trump ha suavizado un poco las posturas que tenía con algunas cosas. Los demócratas no. Los demócratas fueron a la convención y se fueron más al otro lado. Escogieron un vicepresidente que el tipo apoya
el Walls ese, los cambios de sexo en los niños y que ha ido más veces a China. Más de 20. No, que tú a la calle 8. Y negó cuando le dijeron los problemas que él ha tenido con los niños y las leyes que él ha pasado, que han sido leyes brutales. Lo negó. Bueno, pero es que ese hombre se conoce por ser un mentiroso de tres patas. Lo cogieron en una mentira. La única cosa que hicieron en esta, que sí le preguntaron sobre su viaje supuestamente cuando lo de Tiananmen. Square, y ¿qué fue lo que dijo? Que es un no acoger. No, que me equivoqué. I misspoke. Que eso es la nueva. Esa la inventó Hillary Clinton. I misspoke. Cuando la cogieron mintiendo. Pero es que tienen que vivir a base de mentiras. Mira, yo he ido en estos últimos días a un debate con 2 demócratas. Una señora que dice que es doctora en leyes y otro muchacho que creo que también es graduado. Me encantaría ver ese debate. Sí, te lo voy a enseñar para que te rías. Aquí hay una agenda en las escuelas, que es el Partido Demócrata, de cambiarle el sexo a los niños, de que los niños se cambien los pronombres, que si tú digas que no eres niña, que eres niño, de los transgéneros, toda esa agenda del Partido Demócrata. Bueno, esas 2 personas me han negado a mí en cámara que los demócratas apoyan eso. No, eso no, el Partido Demócrata no apoya. Lo han metido en las escuelas con niños pequeños y lo han firmado gobernadores y congresos estatales. Han pasado leyes en estados. Oye, ¿cómo se llama? Gobernador de Minnesota, nuestro Sí, es el nuestro candidato. candidato El candidato. vicepresidencial con Harris, puso tampones En los baños de los niños. en los baños de los niños. Va, ¿qué lógica hay en eso? Ninguna. No, ellos te dicen que si un niño... Bueno, en primer lugar te dicen que aquí está muy mal, que tienen que hacer un baño para otras personas. Eso cuesta dinero. Oye, yo los vi cuando vine fíjate, cuando yo llegué a Estados Unidos, que yo tenía 12 años, yo los vi, decían negros solamente, negras solamente, blancos solamente, blancas solamente, ¿okay? En los baños. Así que había más baños. Había más en ese momento. Sí. Pero esos que tuviste eran discriminación hacia los negros y era del Partido Demócrata, que tampoco te lo quieren reconocer, porque todo eso donde tuviste eso eran los Jim Crow. Bueno, tú hablaste de sentarte en la parte de adelante de una guagua y que los negros nada más se podían sentar, y hasta Rosa Parks eso no cambió. ¿Tú sabes qué ridículo es eso? Que yo acabado de llegar de Cuba, me podía sentar en la parte de adelante de la guagua y el negro que creció aquí tenía que ir para la parte de atrás. No, y más ridículo que tú siendo blanco te podías sentar en un asiento y una negra embarazada tenía que pararse el asiento a ti. No, ridículo. Pero no, son ridículos. Pero era racismo. Pero quieres que te diga una cosa, ahí te enseña como una sociedad hecha para adelante. Y ese es el problema con toda esta gente que quieren seguir dividiendo. Claro. ¿Ok? Tienes ahí que todo eso existe todavía. Aquí, eso no existe. Es es una falta de respeto a la gente que realmente pasaron eso. Los Estados Unidos han cometido grandes errores con los negros, con los indios, con una pila de cosas. Y ha cometido gigantescos errores. Pero esta es la única sociedad que tiene la capacidad de arreglarse. O sea, de modificar los errores y mejorar como sociedad. Oye, la población negra es el 13, el 14 o el 15%. ¿Quién eligió Obama 2 veces? No, ahí está claro. Y la ironía, que Obama y Michelle Obama hablan de racismo que existe en este país. Claro, entonces ellos mismos no hubieran sido electos nunca. Nunca hubieran sido electos. ¿Cuántos negros millonarios tú conoces, bolseadores? Peloteros. Que después voten el dinero, todo el mundo vota el dinero, pero tienen la oportunidad de hacer lo que no hace un blanco. O sea, y no hay racismo, lo hubo en un momento. Pero ahora no hay nada de eso. Y el mismo Trump que le dicen racista, ¿con cuántos negros ha hecho Trump negocio en el boxeo mismo? Y yo te voy a decir, en eso del racismo, yo crecí en los gimnasios de boxeo, porque a mí el boxeo ha sido mi pasión. El más racista
de todos los americanos es el negro. ¿Ok? Y te lo voy a decir, si llegaba un blanco, en el caso mío no, ellos me veían a mí como un hispano. ¿Ok? Y decían, nada más que hay un speck between speak and spook. ¿Ok? Y a mí me aceptaban en el gimnasio. Pero si llegaba un tipo que era italiano, irlandés, polaco, cuando empezaban a guantear, lo que le entraba para arriba al pobre polaco, al pobre irlandés, era artillería pesada. No, yo entiendo esa parte, pero ten en cuenta todo lo que le hicieron a los negros en los Estados Unidos, que provocó un rechazo en el sur, sobre todo de ellos mismos hacia los blancos, porque se sentían pisoteados y era verdad. Pero eso quedó atrás, que es lo que estábamos hablando. Eso Claro. vino la ley de derechos civiles del 64 y empezó a cambiar todo eso. Empezó a cambiar. Esa ley pasó gracias a los republicanos. Exactamente. Porque los demócratas sureños no estaban nada contentos No, con esa ley, incluyendo a Lyndon B. Johnson. Yo lo tengo en un dato, en una de las revistas mías. Hubo 129 votos en contra en el Congreso y más de 100 fueron demócratas. Y en el Senado creo que hubo 6 nada más republicanos que votaron en contra de eso y 20 y pico de demócratas votaron en contra. Esa ley pasó por el voto republicano. Johnson la firmó. Pero Johnson era un racista también anteriormente. Sí. Desde el año 37, esos datos los busqué. Desde 1937 estaba Johnson en el Congreso. Y todas las votaciones durante 20 años de Lyndon Johnson fueron racistas, incluyendo las leyes antilinchamiento que se proponían en el Congreso y nunca llegaban al piso para ser votadas porque los demócratas del sur se oponían. Y era para ley para que no se lincharan negros en el sur. Y los demócratas no estaban de acuerdo con eso, había que seguir linchando negros. O sea, es la historia lo que estamos hablando, no es cosa que uno haya inventado. Es la realidad. Es la realidad. Y entonces ahora tienes, por ejemplo, una persona como Kamala Harris, que es negra desde hace unos meses para acá. Que espérate. Antes era india. Espérate, antes era india, pero el padre de ella. No, sí. El padre de ella le dijo, pero tú estás pidiendo que den dinero a los descendientes de esclavos. Y en la finca del abuelo de ella. Yo creo que era más que el abuelo, no era el abuelo. No era el abuelo, sí. El abuelo, sí puede ser. No, o más que el abuelo, no me acuerdo. O bisabuelo. Tenían 120 y pico de esclavos. Sí, pero mira, ese es un dato que la gente no conoce. Aquí, antes de la guerra de secesión, en el norte sobre todo, habían alrededor de 4.000 negros que tenían esclavos negros. Oh, sí, sí. Entonces, cuando el demócrata o los demócratas ahora te hablan del problema aquí de la esclavitud, te la mencionan simplemente de la esclavitud del blanco contra el negro. Eso no era así. El que era libre, negro, tenía sus esclavos también, porque la esclavitud era un fenómeno social. Era una cosa cómo no. Fíjate, uno de los presidentes más racistas que había en Estados Unidos fue Harry Truman. ¿Okay? Tiene competencia. No tiene competencia. Tiene competencia con otro. La madre Harry Truman viene de Missouri. Missouri en la guerra civil era un estado en conflicto. Ahí empezaron a matarse 5 o 6 años antes de la guerra civil. Sí. ¿Okay? Y eran bandas de confederados o bandas de unión. Cuando comienza la guerra, muchos de los locales, de las personas locales, no se fueron para el ejército confederado. Se quedaron ahí en su territorio de guerrillas. Y entonces hubo varios grupos de guerrillas que fueron feroces. Feroces al punto que ellos no tomaban prisioneros, cogían 25 presos de la Unión y los mataban ahí mismo y a veces le quitaban el cuero cabelludo como los indios. Y del otro lado igual. ¿Okay? Sí, era ambas partes. Ahora, uno de esos guerrilleros se casó con quien fue la madre de Harry Truman. ¿Okay? Y la madre de Harry Truman le decía a Harry cuando era niño que lo mejor que había pasado en la historia de Estados Unidos era que habían matado a Lincoln. ¿Okay? Y de niño, Harry Truman iba a las fiestas que daban
los sobrevivientes que estuvieron años y años sin hacer fiestas entre ellos, precisamente porque tenían miedo al gobierno, ¿ok? Porque de ese grupo salió Jesse James, salieron los hermanos Younger, ¿ok? Ahí salieron todos los pistoleros estos. pistoleros de verdad, de serio. Entonces, si te pones a contar racismo, ¿ok? Porque yo creo que es ridículo, hay veces que te dicen, no, pero Jefferson tenía esclavos, Washington tenía esclavos. Pero en aquellos tiempos era aceptable tener esclavos. es Era Que lo tú único que nacías, había. era la cultura, tú nacías, es que quieren juzgar a ese siglo con la moralidad de hoy. No, y es imposible. no puede ser. Mira Cristóbal Colón, para no cambiar, pero lo quieren pintar como un animal. ¿Tú te imaginas estar en esos barcos con esa partida de delincuentes y ser una... Mira, hay un ejemplo de eso. Ahora ustedes han visto películas de los años 70, El Padrino. Es como que yo diga, coño, pero Michael Leone es un estúpido porque va a una cabina a hablar por teléfono en vez de usar el celular. Comparen, en aquella época no había teléfono celular. No existía. Sin embargo, tú ves la película hoy y hay muchachos que les puede chocar. Y es lo mismo que le pasa en términos históricos, cuando tú tratas de decir o presentar que Jefferson no podía tener esclavos, que el otro no podía tener esclavos, o que los negros, como te mencioné ahorita, antes de la guerra, aquí en el norte, los negros tenían esclavos negros. Sí. Entonces tú vas a Y cuestionar. había negros en el ejército confederado. También. Incluso También. las guerrillas ¿Cómo no? confederadas, que eran tan salvajes. Había un negro que se llamaba Nolan que todo el mundo lo adoraba. No, es exacto. Entonces, ¿cómo tú vas a juzgar a esos negros, como tú dices, con la moralidad y las cosas de esta época? ¿No? Eso tenía una época, tenía un modo de comportamiento, tenía un modo de funcionar las cosas que eran así. Ahora, después que pasó la guerra y pasó todo eso, los demócratas siguieron siendo racistas en el sur. Y Truman era un racista tremendo y lo fue hasta que se murió probablemente porque esa gente no... Es que en la época de Truman estaba ese que hablamos ahorita, Robert Byrd, que venía de esa época, venía ya de los años 50 y pico. Y conoció a toda esa gente. Truman fue presidente hasta 52. O sea, que eran gente y eran racistas del sur. A mí lo que me molesta es que tratan de tapar el sol con un dedo. Y Kamala Harris ahora. Exacto. Y ahora lo estamos viendo con ella. Yo no creo, hablando un poquitico, porque yo sé que tienes razón, va a ser una elección, yo creo que en algunos estados más cerca de lo que nosotros quisiéramos, pero también en otros estados yo creo que va a haber más latitud para Trump de lo que están diciendo en este momento. Por ejemplo, en Pennsylvania, donde hay un sector tan importante de energía, yo creo que esa gente estarían locas para jugársela con Kamala sabiendo que tienen una seguridad con Trump. Y no solo el petróleo y el fracking, ¿ok? Porque también Pensilvania ha tenido una industria de carbón Sí, como muy no. grande que la han destruido. Sí. Entonces normalmente no votarían por ningún demócrata, que es lo que digo. Es lo que te digo, Es más, estarían había- votando contra su bolsillo. Yo recuerdo haber hecho un artículo, o haber leído un artículo sobre un condado, y creo que era en Pensilvania, estoy seguro que era en Pensilvania, donde el nivel de desempleo era 100%. Era un condado chiquitico, pero todos eran carboneros. Y cuando le destruyeron la industria del carbón, se quedaban... Pero mira, esa misma lógica que ustedes están aplicando era la misma en Pensilvania en el 2020. Con lo que estaba hablando Ron en el tema de los empleos. ¿Y qué pasó en el 2020? El día de la elección pararon de contar a las 12 de la noche y Trump tenía 750,000 votos de ventaja en Pensilvania. No, yo lo sé. Ok, 3/4 de millón de votos, no eran pocos votos. Y paran de contar de pronto. Entonces empieza a entrar votos por correo. Y el viernes era Biden el que estaba ganando 80,000 votos. O sea, borró los 750,000 votos y tuvo 80,000 votos más arriba. Ahora, eso pasó así. O sea, y yo se lo digo a los demócratas cuando debato con ellos, les digo, si eso hubiera sido al revés, si el que tuviera los 750,000 votos a las 12 de la noche era Biden y se hubiera parado a contar,
Ustedes estarían Todos virados al ustedes revés. estuvieran tirados para la calle igual. Pero Entonces, caballeros, si nosotros no- perdieron en el 16 todavía están diciendo que ellos ganaron. Nosotros no podemos protestar eso. Entonces, Pensilvania es un buen ejemplo de eso y de lo que puede pasar ahora. Porque tú estabas hablando de la elección. Yo y esto no se me ocurrió decirlo, no sé si alguien lo ha dicho. Yo veo que esta elección es la elección de las personas que van a votar por Trump y los papeles por correo que van a presentar los demócratas. El que tenga más es el que va a ganar. Y ojalá que me equivoque, porque normalmente tendría que ganar Trump la elección y en muchos más estados de lo que están diciendo ahora que va a ganar en encuestas y en estados que no son ni siquiera republicanos, que son demócratas, pero que son, no es Vermont o ese caso, también debería ganar Trump. Mira, en Michigan, por ejemplo, este año esta guerra que se está extendiendo, que ellos trataron por todos los medios de parar y todo lo contrario, no han podido hacerlo. Obviamente estoy hablando de la Israel. Hay un sector de musulmanes muy grande cuyos están muy bravos con el Partido Demócrata en este momento. Es más, y no voy a decir el nombre porque no sé pronunciarlo. Hay un alcalde, Ali Halal ese mismo, está votando, le ha dado el apoyo a Donald Trump. Y es un alcalde de un sector completamente de un barrio completamente musulmán. Y eso puede ayudar a llevar la elección. Más allá de eso, yo creo que ha sido muy significativo que el partido demócrata no ha recibido el apoyo del United Auto Workers. Yes, eso O sea, también. cuando los trabajadores automotrices no dan el respaldo, siempre lo dan a los demócratas, siempre. No siempre, sí. Okay, y este año no lo dieron, pero admitieron que en las encuestas internas de ellos, el 58% de la membresía de los trabajadores automotrices está a favor de Trump. Okay, yo creo que eso va a ser significativo si salen a votar. Es que es lo lógico que tiene que pasar. O sea, todas las personas que tengan que ver con empleos o cosas de esas y economía y miren lo que está pasando, no van a seguir con esto, que es Kamala Harris, que es una continuidad de lo mismo que está pasando en esos 4 años. Que hubiera sido un poco distinto si con los demócratas, lo que estábamos hablando ahorita, hubieran presentado otro candidato que por lo menos se desmarcara de Biden-Harris y eran, no, esto fue un problema de ellos, pero yo voy a arreglar esto ahora. Ellos ni siquiera hicieron eso. Está el asunto del dinero que tú mencionaste y es verdad. Pero al final presentaron a un mismo candidato que representa la continuidad de lo mismo. Y entonces ahí es donde yo veo que la gente no va a ganar, no va a votar por eso y Trump debería ganar 30 y pico, 40 estados. Fíjate como la cifra que yo normalmente. Y no estás fuera de lo que puede pasar si efectivamente tenemos una elección válida. Que Y sea eso es lo válida. que yo creo que a donde tú estás llevando Sí, esto. que sea válida, eso sí, que sea válida. Eso. Mira, hay una cosa que yo no descuento: el apoyo de Kennedy. Eso fue un error grandísimo del Partido Demócrata. Ni siquiera le dieron guardias de servicio secreto, ¿ok? A un tipo que le mataron al padre Y al le tío. mataron al tío. Si hay alguien que de verdad se merecía, al anunciar su candidatura, tener una escolta fuerte era él. Ahora al final, yo no creo que los votos, o sea, que la figura de Kennedy, aparte de eso, tenga mucha influencia en el resultado de la elección, porque al final esos votos, él quería presentarse como demócrata, pero al final se presentó como demócrata, pero él estaba hablando muchas cosas que tenían más la línea No, de él es Trump. muy izquierdista y muy radical, pero También es izquierdista, o sea. Pero yo creo que sí agarró, que tenía el 4% o algo así. Pudiera ser y puede ser que menos. Si él tenía el 3 o 4%, mucha de esa gente eran independientes. Sí. ¿Okay? Y sí, yo creo que puede no darle una cantidad gigantesca a Trump, pero sí le puede dar un poquito que puede ser significativo en algún estado. En un estado regido, igual sí. que ¿cómo se llama esta que es coronel del Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard,
que es coronel Pero Tulsi Gabbard te demuestra una vez más lo que está pasando en el Partido Demócrata, donde liberales moderados no tienen ya una casa. No pueden ser parte de ese partido porque no están de acuerdo con las cosas radicales que están viendo en el partido. Tulsi Gabbard es coronel de la Reserva Sí, ¿cómo no? de Fuerzas Armadas. ¿Cómo no? Después que ella apoyó a Trump, la pusieron en la lista de gente peligrosa en los aeropuertos. Ah, sí. Vaya, de verdad, coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y senadora. Duele. Bueno, Pero Enrique, si hubiera apoyado a Kamala Harris, ¿la hubieran puesto en alguna lista? Seguramente. acuérdate de lo que hicieron, hablando de lo que luego estaba hablando como Fernando estaba hablando de la agenda que hay en los colegios cuando los padres de estos muchachos discutieron y fueron a pelear la agenda radical esta que estaban echando, los designaron terroristas domésticos. Sí. Porque estás atacando a las juntas escolares y puedes cometer actos violentos contra un funcionario público. Tú estás cuestionando lo que están enseñando en la escuela. O sea, y no lo que están enseñando en la escuela, los temas de sexualidad sobre todo, y libros pornográficos y todas esas cosas que están en los últimos años, que hay muchos, déjame decirte, hay muchos votantes demócratas que no están de acuerdo con eso. Y ahí también se le han ido, probablemente se le vayan votos. Mira, Y con la cuestión de las armas también. O sea, yo tengo un amigo que es demócrata, está en el boxeo y vive en Indiana y es un demócrata súper liberal. pero le gustan las pistolas, le gustan las armas. Pero tiene un shotgun y tiene una pistola. Y él dice, no, hasta aquí llegó. Hasta aquí. Hay muchos no demócratas que le gustan vaya su a arma. votar por Trump, pero posiblemente no vote. ¿Okay? Y eso es un voto que pierden ellos. Claro. Ya te digo, y sobre todo los niños, esto ha marcado mucho a la gente. Los niños que sean maduros para cambiarse el sexo y que ningún niño puede tener una licencia de conducir. Un niño de 11 años no va a tener licencia, pero sí tiene madurez para decir que quiere ser niña. Que yo sepa, un niño no se puede poner un tatuaje sin el consentimiento de los padres. Hay una serie de reglas que los demócratas mantienen, menos esa. O sea, el niño, desde luego, con 12 años no va a poder comprar alcohol. Pero si se quiere cambiar el sexo, aunque en muchos estados están las leyes, aunque el padre no quiera, el padre está interfiriendo en sus derechos. Y ahí hay un conflicto y el niño puede ir a la escuela a pedir protección. Todas esas cosas, hay demócratas que no están de acuerdo con eso. Por eso es que te digo, porque es que no todo el mundo es loco. porque no todo el mundo. Sí, hay unos que son muy liberales. Y déjame decirte, en ese nivel de cambio de sexo, el nivel de suicidio es gigantesco. Gigantesco. No, y hay muchos que han estado, que después que, bueno, eso hubo en Washington tuvieron como una conferencia donde fueron muchos de estos muchachos que les pusieron, no necesariamente el cambio de sexo, pero hormone treatment, Es lo mismo. también es la misma cosa. más o menos lo mismo. Y muchos de ellos dicen que que fue una metida de pata completa que por nada les cuesta la vida. Claro, es lo que decía Enrique, si un chiquito ahora, 14 años, se mutila los genitales, cuando tenga 22, 23 años se da cuenta de la basura que comió. Entonces, ahí viene el suicidio. Oye, Ahí viene el mis suicidio. hijos en la universidad, un amigo cubano de la raza negra, gay, ¿no? Y ellos lo defendían, porque el pobre tipo era un alma de Dios. Que cualquiera le venía y le metía un bullying. Pero ese muchacho llegó un momento que dijo, me voy a cambiar de sexo. Y mis dos hijos se sentaron con él y dijeron, oye, ni lo pienses, ¿ok? Ni lo pienses porque vas a acabar pegándote un tiro. Y se pusieron a explicarle a él todo lo que... Y a la larga el tipo no lo hizo. ¿Ok? Pero... Y ya era adulto. Pero aun cuando tú eres adulto, no es que tengas 12 años. Si lo haces a los 25 años, estás cometiendo un error que a lo mejor te lleva al suicidio. Porque a la larga, vamos a ver, hay dos sexos. Está el hombre
y está la mujer. Y está el hombre mutilado y la mujer mutilada. Punto. Se acabó. Okay, eso Sí, porque tú sigues siendo hombre y sigues siendo mujer, haga lo que tú hagas. Pero fíjate, yo he ido a debates aquí, a las juntas escolares, a defender esas cosas. Y los demócratas te le dan la vuelta. Fíjate, ese argumento que tú tienes, ellos te dicen que no, que es al revés. Que si un niño de 14 años se quiere cambiar el sexo y tú le impones y lo limitas a que no se cambie, entonces por eso es que se suicida. Fíjate qué cosa más absurda. Pero cuando es que es justamente al revés. Por lo general, el suicidio viene después del cambio de sexo. Viene después del cambio de sexo. Y ahí es donde está el problema. Y sin embargo, ellos te defienden eso con tremenda tranquilidad. Bueno. Entonces, ya... Oye, espérate, que se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes un libro nuevo publicado? Presenté uno que se llama El segundo amor de la ruleta. Es un libro de historias de amor de personas conocidas. Tú eres muy romántico. Sí, porque me gustan los chismes. En realidad es un libro de chismes. O sea, te cuento ahí la historia de... En ese está la historia de Kennedy casualmente con Jacqueline, pero muchos detalles que la gente no conoce. Por ejemplo, todo lo que pasó la mañana antes del día ese que mataron a Kennedy, entre Kennedy y Jacqueline. Mira, para que tú veas. Son detalles. Y además te enteras de lo que es, porque bueno, Kennedy es Kennedy y las cosas de la familia Kennedy, pero yo me enfoco en el ser humano y en la relación de pareja. Y hay otras parejas. ¿Dónde se puede obtener el libro? Bueno, está en Amazon, pero ya ese es el cuarto libro de esa serie de historias de amor, son 3 antes, que tienen, en cada libro hay 10 parejas conocidas y famosas. Lo que no se conoce mucho, repito, son esas interioridades, esos detalles de esas relaciones de pareja. Pero ahí lo mismo te encuentras a Benito Juárez, que te encuentras a un rockero de los Rolling Stones, a Elvis está John Lennon, ese tipo de detalles. Y personajes históricos también, está Picasso, peloteros, Joe DiMaggio con Marilyn Monroe. En fin, hay de todo. Hay un boxeador muy famoso, Marcel Cerdan. Cerdan con su amor con Piaf. Con Edith Piaf. Tú sabes que el día que Cerdan se mata en un accidente de avión en las Azores, esa noche Piaf tenía que dar un concierto en Madison Square Garden. Y esa noche ella salió y ante el público le dijo, no aplaudan por mí, yo canto para Marcel. Sí, fue un amor muy grande y él se mata por causa de ella indirectamente, porque él quería venir en barco para prepararse 8 días que se demoraba el viaje para la pelea que tenía aquí. Con Jay LaMotta. Con Jay LaMotta. Y ella le dijo, no, ven en avión porque no puedo estar más sin verte. Y era una relación adúltera también porque le estaba casado en Marruecos y tenía 2 hijos. O sea, eso solo es chisme de los libros. El hijo de Marcel Cerdan Jr., que también fue boxeador, hizo el papel de padre en una película. En una película. En Francia. Sí, Edith y Marcel creo que fue. Bueno, en fin, eso es lo que hay. Te agradezco mucho que me hayas invitado. No, para mí es un placer tenerte, es un placer regresar. Este es el regreso de Enrique Encinosa. Después, ya en el primer programa hablé de mi enfermedad, de los problemas que tuve, de las razones por las cuales me fui de La Poderosa. Y aquí estoy contento y tengo a mi gente aquí conmigo. No, y este es el primer programa juntos, tuyo y mío, después de tantos años. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque Manny lo hacía otro día, tú lo hacías creo que los lunes. Los lunes, yo estaba con Enriquito los lunes. ¿Cómo lo encuentras? Yo lo encuentro... Súper. Yo lo hacía los martes, así que de verdad que es un gusto. Y esto lo demoramos a propósito porque queríamos estar seguros de que iba a poder empezar y seguirlo, que no iba a ser una cosa de poco a poco en lo que él estaba recuperándose. Los rumores, como decía Mike Twain, los rumores de mi muerte han sido ampliamente exagerados. Bueno, díganselo a sus amigos, escuchen los podcasts y nada, hagan más propaganda para los podcasts. Caliente. Exacto. No, caliente, candela. Yo como que tengo caliente de atravesado. Candela con Enrique Encinosa. Que la candela es caliente.